Bienvenidos amigos a esta nueva temporada de Cultura Legal, estrenando nueva casa. Agradecemos a los amigos de Gepiano Studios que desde hoy, desde este episodio en adelante, reciben a Cultura Legal y nos dan cabida en esta casa productora. Agradecer a Julio Pelichone, que como siempre dispuesto a llevar buen contenido a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, y esperando que podamos seguir ampliando esta comunidad legal y de temas jurídicos que hemos creado. Bienvenido Víctor León, nueva vez está aquí con nosotros, Francisco Álvarez y yo, Franco Olivares, estaremos con ustedes compartiendo sobre diferentes temas del ámbito jurídico. Hoy hablamos de un tema que está en la palestra, que será el tema más importante para la sociedad dominicana quizá durante los próximos 30 o 40 días, que es la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el presidente Luis Abinader y que a partir del 16 de agosto estará en discusión por parte del nuevo Congreso que asumirá en esta toma de posesión. Francisco, Víctor, bienvenidos. Mira, Fran, yo no te voy a dejar pasar ese comentario. Ese intro. Sí, oye, ¿por qué? Porque tú dices que será lo más importante. ¿Cómo fue que tú dices que será la reforma? El tema que más importante es el que se va a hablar en los próximos 30, 40 días. Eso hay que decirlo con un asterisco. Así como el equipo que ganó las finales de la NBA en pandemia tiene su asterisco, aunque nunca lo quieran admitir. ¿Ese fue LeBron? No sé. Ese comentario tuyo tiene un asterisco. Es o va a ser el tema que se va a comer la opinión pública y los titulares, no porque se lo merezca, sino por la naturaleza misma de la reforma que se está proponiendo. Porque reforma constitucional, así sea para ponerle una coma a un artículo que le hacía falta, el público entiende que el mundo va a cambiar. Pero nosotros tenemos en el tracto... Pero va a cambiar. Sí, pero nosotros tenemos en el tracto reformas que son 1000 veces más necesarias e importantes que la reforma constitucional. Porque la reforma constitucional no es más importante, como se está proponiendo. No es más importante que la reforma del Código Penal. No es más importante que la reforma fiscal. Tampoco es más importante que la reforma del sector eléctrico y mucho menos que la discusión que se debe tener algún día, que siempre se tiene y no se tiene, con el tema con el tema laboral. Toda esa reforma que en teoría también vienen ahora en este nuevo gobierno del PRM, son más importantes que la reforma constitucional. Sin embargo, lo que tiene 2 o 3 semanas de rehén la opinión pública es eso. Y por eso estamos haciendo el episodio de retorno por eso de esa reforma. Eso, claro. Entonces sí, tú tienes razón, pero con ese pequeño asterisco, así como nadie se lo despinta a LeBron, yo no te lo voy a quitar a ti. Lo que pasa es que antes de todos esos proyectos de ley, que si bien es cierto son muy necesarios y se van a discutir, no sé si se van a aprobar, pero por lo menos se van a discutir en el Congreso, hay que aprobar la reforma constitucional. O sea, el próximo mes y medio, 2 meses, el tema de discusión va a ser esa reforma constitucional. Y todas esas leyes, todos esos proyectos de leyes a los cuales tú te refieres, que es verdad que son muy importantes, pero estoy 100% seguro que van a suceder la reforma constitucional. Pero yo te hago una pregunta ahí, Víctor. O sea, para que esos otros proyectos de reforma se puedan discutir o someter, ciertamente hace falta que se aborde esta reforma constitucional, porque de primera instancia tú tienes ahí 4 grandes temas planteados en la reforma constitucional que ninguno tiene que ver con el Código Penal, ninguno tiene que ver con la red social. No solamente que no tiene que ver con el Código Penal. Mira, la magistrada Miriam Germán hoy, el 12, mandó un riflazo, mandó una carta dirigida, me parece que al consultor jurídico, a Antoliano, donde en resumen lo que se le decía era que a ella no la habían invitado. Porque mira que lo que pasa. Yo estaba viendo la entrevista ayer hubo una entrevista en el programa El Día, el de Uchi y Edith, y de Germán y las Indiras, donde se entrevistó a Domínguez Brito. Domínguez Brito, entre las cosas que dijo, que a mí me sorprendió, yo no sabía, era que se va o que se pretende eliminar el Consejo del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público. Consejo Superior del Ministerio Público. Porque está incluido en la redacción de ese articulado. Cállate. Y en la propuesta. Exactamente. No está. Y ahí es que están los detalles de este tipo de reforma. Porque ellos te dicen, no, lo que queremos es reformar el fruto. Pero para reformar el fruto te cortan el árbol. Entonces, cuando Domínguez Brito dice eso, yo
me extrañé porque yo dije, pero nadie ha hablado de eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Sin embargo, cuando entiendo lo que él está diciendo, él lo que dice es de la discusión y la modificación propuesta, yo, o sea, él, infiere que también se va a ir de refilón el Consejo Superior del Ministerio Público, pero aguanta. ¿Qué hace Uchi? Uchi después llama a Antoliano, creo que al día siguiente o más tarde en el mismo programa, porque lo vi diferido en YouTube. Y ahí yo me doy cuenta que Antoliano, que está manejando la crisis que se ha generado a través de la discusión de esta reforma, él dice que el norte de la reforma no es ese y que eso no es de los mandatos que ha dado el presidente Luis Abinader. Pero queda siempre la duda, que es un tema que vamos a tocar un chin más adelante, pero que es importante comenzar a saborearlo desde ahora, de cuáles son los límites que tiene esa asamblea para discutir la reforma constitucional. Porque Abinader dice, es esto lo que se va a hablar. Y nadie se puede salir de eso. Sí, es una línea partidaria que, como dijo Marchena en una entrevista que yo te mandé esta mañana, eso lo usa para otra cosa. Ojalá hubiese sido así con el Código Penal, pero parece que a veces hay que ser prudente y otras veces es que se baja línea. Pero, dicho eso, yo te diría a ti, y ahí le paso la palabra a Víctor, que sabe más de eso que tú y que yo, cuáles son los límites reales de esa discusión constitucional de cómo se va a modificar la Constitución. Pero antes de que Víctor diga, yo quisiera que él explicara también, para la audiencia que no lo sabe, cómo se construye eso. O sea, el presidente hace un proyecto y ese proyecto tiene tal cosa y eso va, o sea, comienza lo del momento en el que el presidente plantea la idea. Sí, realmente lo está haciendo el presidente a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, pero también no necesariamente tiene que ser el presidente, sino que pudiera ser cualquiera de los asambleístas, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, que se apruebe la ley de necesidad de reforma. Que esa ley debe contener lo que se está proponiendo. Debe contenerlo, pero como decía Francisco, no ata a la asamblea al momento de la discusión. O sea, pero sí la ley, obviamente, o sea, el mismo objeto de la ley es necesidad de reforma. Entonces, claro que la ley debe contener algún objeto a los artículos a reformar. Claro, para allanarlo lo más posible. O sea, tú le quieres decir es que el presidente dice, mira, yo entiendo que hay una necesidad de que el artículo 25 ahora sea el 26, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tonto. Y él hace un proyecto de ley que modifica eso, propone la modificación de eso, lo somete al Congreso. La Asamblea, al discutir esa ley, que lo discute como cualquier ley, ¿verdad? Primero la Cámara de Diputados. En ese caso primero la Cámara por la que entró. Sería el Congreso, exacto. Pero digo, la ley de necesidad, que es un punto importante del procedimiento, se discute como cualquier otra ley. Primero por la Cámara donde entró. Y no requiere tampoco una mayoría orgánica. Ok, esto es mayoría simple. Mayoría simple. Sí. Entonces eso significa que esa ley, si por ejemplo entró por la Cámara de Diputados, la discute la Cámara de Diputados, la pasa al Senado, se convierte en ley, el presidente la promulga, y al promulgarla, entonces convoca a la Asamblea revisora en este caso. Exactamente. Ahora, Víctor, déjame hacerte una pregunta de algo que tú comentaste. Tú dices que la ley lo que dice es que se promulga la necesidad de la reforma. ¿De dónde viene la necesidad de esta reforma? Viene del presidente. Presidente. Es un capricho del presidente. Bueno, pero yo no diría que un capricho. Me refiero a que la sociedad no se lo pidió. La sociedad no lo está aclamando. No. Pero tú sabes, recuerda que, claro, la Constitución es una norma jurídica, pero viene de una decisión política. Entonces, creo que desde antes del presidente ser presidente, él tenía esa reforma en mente. O sea, tú puedes decir capricho o no, porque al final de cuentas es un tema de una decisión política, pero él tenía en mente eso y lo ha hablado muchísimo tiempo del tema de la garantizar la independencia del Ministerio Público. De los otros temas se pudiera discutir, o sea, el tema de la cantidad de diputados, realmente yo eso no lo había escuchado, pero también lo podemos hablar. Pero el tema de garantizar la independencia del Ministerio Público, yo creo que ese ha sido su discurso desde antes incluso de ser presidente. Y yo creo que ahí es donde está la necesidad de la reforma y de que se discuta la reforma ahora. Porque si Miriam Germán sale de la Procuraduría General de la República, tú necesitas un procurador. Entonces, si la forma de elegir el procurador es la que se plantea en el anteproyecto, que va a ser ante el Consejo Nacional de la Magistratura propuesto por el presidente, entonces tú no puedes dejar esa vacante. Bueno, pero espera, porque... Entonces, ahí, déjame terminar, ahí yo creo que es la importancia de por qué la reforma. Porque si él no quiere elegir a una persona directamente designar una persona mediante decreto, que es la manera actual, ahora. Exactamente, entonces hay que llenar ese vacío y hay que cumplir con eso. Pero ahí yo difiero de ti porque no hay un vacío.
No hay un vacío. Se crearía un vacío legal por su deseo. No hay un vacío legal. porque él tiene todavía la potestad de hacerlo por decreto. Claro, pero fíjate. Sí, pero eso es lo que él no quiere. Sí, pero fíjate qué es lo que pasa. Él no quiere cargar con el peso político de esa decisión porque él mismo cargó esa institución de un valor en ese sentido. Porque ¿cuál era la dialéctica en campaña? Un atributo. Que tú elegirlo desde el Poder Ejecutivo era casi una seguridad de dependencia. Pero te hago una pregunta ahí, para que tú construyas sobre eso. ¿Eso era un tema de campaña de Luis Abinader o después de que asumió? Porque en campaña yo sé que se hablaba de que no estaba bien que el Procurador General viniera de un comité central de un partido, lo que sea. Pero yo no recuerdo haberlo escuchado decir en campaña 2019-2020, diciendo, yo como presidente renunciaré a mi potestad de nombrar un procurador. Él no lo dijo así, pero sí se insinuaba que el Ministerio Público no era independiente. Y una de las discusiones de cómo se genera esa independencia, según algunos teóricos, porque yo no estoy de acuerdo con que quien lo elige te genera la independencia en sí, era que el método de elección debía ser, entre comillas, colegiado, disociado del Poder Ejecutivo, o por lo menos diluido dentro de un organismo como lo sería el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, si tú me preguntas a mí, el Ministerio Público es independiente no por cómo se elige, sino por las normas que se han construido por más de una década dentro y fuera de la institución. O sea, nosotros sabemos que el Ministerio Público es independiente, por lo menos en teoría. Ahora, el incumbente, el procurador, puede que en su rol ejecutor o administrador o de administrador pueda quizá violentar esa línea de la independencia. Bueno, tiene un rango de acción. Y es un ser humano. Y tiene un rango de acción. O sea, llega un momento en el que no solo el procurador general, cualquier fiscal o procurador de corte tiene la potestad de recibir un documento que si él dice que sí va a un expediente, se abre un proceso, y si él dice que no se abre. O sea, depende de una decisión. Bueno, de eso hay una discusión sobre si es una potestad arreglada, discrecional. Sí, pero respecto incluso de archivo, de acuerdo y todo eso. Claro, pero ahí nosotros caemos. Porque si tú tienes una víctima, la víctima puede objetar ese archivo y puede... Claro, tiene recursos procesales que el código prevé para ella contestar a eso. Sin embargo, eso no quita la potestad que tenía originalmente. Sí, la potestad que él tiene de decidir. Sin el Ministerio Público esa víctima no puede hacer nada. Claro. Ahora, el juez puede ser imparcial, pero puede tener una íntima convicción, porque la imparcialidad no es tú no tener una idea en tu cabeza, es como tú manifiestas tu rol. Entonces, pero el Ministerio Público no es imparcial, es objetivo. No, me refiero a que tú puedes tener a un procurador. No, yo estoy haciendo la analogía con la judicatura. Tú puedes tener un procurador que tenga vínculos pasados partidarios, que prefiera que a fulano le vaya mejor, pero que en el rol que está desempeñando él ejerza esa objetividad. Porque de ahí es que viene la necesidad, pienso yo, no de quién lo elija para generar esa independencia, sino de cuáles son los mecanismos de control posterior, que es donde quizá hay mayor debilidad. Porque, no voy a poner ejemplos mejor, históricamente tenemos procuradores que han, en puntos muy especiales de su rol, abusado de algún tipo de poder. Y en esos abusos, tú no tienes forma de contrarrestarlo, porque la misma fórmula que tú tienes para atacarlo normalmente está influenciada ya sea por el Poder Ejecutivo o por el mismo Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, yo me hubiese abocado a tener una discusión de cuáles son los mecanismos de control posterior. Pesos y contrapesos. Y te voy a poner un ejemplo. A mí me encantó de la reforma el hecho de que ellos te proponen que creo que no pueda tener durante 5 años o menos algún tipo de rol partidario. Eso yo lo veo genial. Porque nosotros hemos visto procuradores y hemos visto incluso jueces que han renunciado a posturas para asumir cargos. Que tú le digas 5 años quiere decir que esa persona, por lo menos públicamente, tiene que programarse. No apoyó el partido. Eso no es una garantía actual de que no tenga afinidad política, pero no también tiene militancia. No, pero todo el mundo tiene afinidad política. Claro. Entonces, por eso yo digo, la discusión de si el Ministerio Público Independiente va a nacer de esta reforma ha dañado la forma de verla. Y por eso que doña Miriam, cuando deposita su carta el día 12, se riega. Porque doña Miriam lo que dice es, mira, la discusión que ustedes van a tener es sobre el rol que yo ejerzo. Pero ella lo hace, mi institución. Pero ella lo hace desde el plano institucional. Claro. Entonces,
ella lo que está diciendo es, mire, ustedes, por ejemplo, segregar la política criminal del Estado, la persecución y la investigación, es algo que va a afectar no solamente mi ley orgánica, sino el Código Procesal Penal. Esa discusión tú no la puedes tener solamente con abogados. Tú tienes que hablar con la institución para incluso entender y recibir ese feedback de la persona que va a ser, persona en el sentido lato que va a ser afectada, para tú poder, como eventual asamblea que va a revisar esa modificación, entonces tomar la decisión adecuada. Mira, a mí me parece que el tema del tiempo puede garantizar independencia. Porque cuando tú me dices a mí, yo te voy a nombrar a ti por 4 años, inamovible en esos 4 años, salvo una falta grave, ¿verdad? Entonces tú me estás diciendo, bueno, yo te estoy nombrando por 4 años, en esos 4 años tú tienes libertad. O sea, tú tienes la libertad de ejercer el cargo con la mayor independencia posible. Porque a fin de cuentas yo no te puedo remover en caso de que tú tomes una decisión tal vez contraria a algún miembro de mi partido. Pero en cuanto a eso que tú dices, de todas esas normas que se van a ver afectadas con esta reforma por esa separación de política criminal y persecución penal, no sé si vieron que se creó un comisionado de reformas. Sí, de Darío Castillo, que estaba exactamente. ministro de Administración Pública. Ahora exactamente. Entonces, yo creo que, y esa fue una de las preguntas que se hizo en el encuentro que tuvo el Poder Ejecutivo con abogados, en la cual yo pude participar, que se le hizo esa pregunta. Le hicieron la pregunta de, mire, ustedes han tomado en cuenta todas las leyes que esto impacta. No solamente la Constitución, porque la Constitución, ¿verdad? Sabemos cuáles son los mecanismos y sabemos qué es lo que se va a modificar, más o menos. Pero no solamente la Constitución, sino todas esas leyes. Y aparentemente sí, aparentemente se está haciendo una revisión integral de todas las normas. Obviamente eso no es algo sencillo, ahí hay que aplicar una ingeniería bien compleja porque la más mínima que sea pudiera verse afectada. O sea, todas las normas que nosotros tenemos de procedimiento penal, todas las normas del Ministerio Público, ley del Ministerio Público, que eso es parte. También el Consejo, yo lo que entendí de las declaraciones del presidente no es que se va a eliminar, sino que se va a sustraer de la Constitución para que esté en la ley. Para que esté en la ley orgánica. Exactamente, para que esté en la ley orgánica. Lo cual tampoco lo veo necesariamente mal, porque al final de cuentas la Constitución va a regular algunos temas, pero no va a regular todo. Y no debe regularlo todo tampoco, porque a fin de cuentas entonces todo va a ser una discusión de reforma constitucional y no debe serlo así. Claro. Entonces al final yo creo que, por ejemplo, el tema de los diputados, yo lo veo bien. Yo creo que... El tema de los diputados... Pero espera, porque ahí al público hay que decirle que no sabe cuáles son los 4 aspectos que se están tocando, que hemos hablado sobre la designación del procurador o procuradora general de la República, que es un bloque que se está modificando. Adicionalmente, la disminución de la Cámara de Diputados en 53 diputados menos. Eso incluye que los diputados nacionales pasarían de 5 a 20, pero los diputados territoriales disminuirían de 178 a 110. Y ahí queda la resta. Luego tú tienes el asegurar que el modelo presidencial de 2 periodos y nunca más no pueda ser modificado, que eso tenemos que hablar sobre la cláusula pétrea, lo que significa. Y finalmente la reunificación de las elecciones congresuales y municipales, con las congresuales y presidenciales a partir del 2022 para que sean un mismo día, que sería el tercer domingo de mayo. Tú sabes que en cuanto en la parte de la Procuraduría creo que hemos abordado bastante. Eso está claro. La parte de los diputados, yo pienso igual que tú, que es una medida que bien que se haga, pero en realidad el impacto que tiene es más simbólico que otra cosa. Porque ni la disminución en términos de presupuesto va a resolver el problema del presupuesto público, ni tampoco va necesariamente a mejorar la labor de la Cámara de Diputados. O sea, sí, que tengan menos diputados no significa que lo van a hacer mejor. Pero ahí hay un tema. Y Víctor, que fue invitado a esas reuniones de divulgación del proyecto, a mí yo creo que no me invitaron por un tuit que yo hice. Me puede corregir si en esos foros por lo menos se habló de eso. A mí lo que no me gusta es cuando me promueven un cambio que no necesariamente me están justificando por qué. Y yo, cuando a mí me dicen que van a ser tantos legisladores, tantos diputados, perdón, yo lo que me pregunto es ¿por qué 50 y no 45? O sea, sí, ¿de dónde vino el número? Porque la naturaleza representativa de esa Cámara es incluso basada en la cantidad de personas de una demarcación. De habitantes. Entonces,
cuando tú tienes una regla que hasta ahora es la que tenemos, que funciona, y tú me la cambias cuantitativamente sin decirme cómo se va a reorganizar eso, yo me pregunto, ¿y por qué? O sea, no, justifícamelo bien. Cuando yo vi la presentación del presidente en la semanal, él tocó por arriba los temas importantes, de manera muy ilustrativa, lo gráfico, el PDF que después se compartió a mí también me gustó mucho, pero yo esperaba tener algún insumo detrás de eso, que yo pudiera sentarme y entender, por ejemplo, es que estamos reduciendo aquí, estamos aumentando aquí, bajo esto y por eso. ejemplo, la explicación de por qué aumentar los nacionales. Claro. Si al final los diputados nacionales tienen una lógica de integrar a los partidos minoritarios, pero en la práctica no ha sido así, y no es un problema de la figura como está en la Constitución, sino de la ley que establece cómo se eligen. Pero más aún yo te digo, o sea, así como la Procuradora General de la República dice, a mí no me involucraron en esta discusión y yo no sé qué es lo que ustedes van a cambiar y por qué lo van a cambiar, así mismo la Cámara de Diputados dirá cuando llegue el proyecto, ok, ¿por qué 53? O sea, a nosotros no nos preguntaron si en realidad eso tenía una lógica. O por ejemplo, cómo se van a manejar las comisiones ahora. Son como 40 comisiones en el Congreso que hacen el trabajo. No, y que la discusión de la eficientización de la labor legislativa no puede tomarse tampoco al vapor, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay que meter en un cohete con la reforma constitucional? Como que eso hay que depositarlo ya. No, ya. Sencillamente porque el presidente no quiere elegir un procurador. Yo dije los otros días en un grupo, el presidente lo que tiene es que elegir un procurador provisional, en el sentido de que le explique al país, miren, mi norte es yo tener un cuerpo colegiado que elija al procurador. Ahora mismo no tengo tiempo para hacerlo, porque aún con todo el poder que se tiene en el Congreso, señores, aprobar eso en 2 días va a ser difícil, en 2 días en sentido figurado. Sí. Ahora, cuando tú agarres y le digas al país, miren, yo quiero hacer esto y yo me voy a enfocar en lograrlo. Sin embargo, ahora mismo yo me voy a encargar de designar a un procurador provisional que va a ser el que yo voy a elegir en lo que se resuelve ese tema. Si ellos logran hacer eso y él lo hace, el pueblo lo va a entender y podemos seguir todo con nuestra vida, vamos a decir, de una manera tranquila. Yo voy más lejos. ¿Qué le quitaba? O sea, si el tema era la Procuraduría General de la República, ¿qué evitaba que el presidente solicitara hacer un proceso calificado para la selección? O sea, no tiene que estar en la Constitución para eso, ni en la ley, para hacerlo provisionalmente. Claro, él pudo hacerlo técnicamente lo mismo, pero artificialmente. Porque podemos estar de acuerdo que el presidente puede someterse a algo más, no a algo menos. Es decir, si la ley te dice, no, para tú designar a fulano de tal en tal puesto, tiene que someter una terna, el presidente no puede abstraerse de someter una terna. Pero si la ley no dice que tú tienes que someterte una terna y el presidente por decisión propia dice, mira, yo voy a emitir un decreto diciendo que yo quiero someter una terna y que yo quiero someterse a tal órgano, yo creo que eso nadie lo hubiera visto mal. Es algo que la ley no se lo exige, pero como es adicional y fortalece el proceso, yo creo que él pudo haber hecho eso mientras tanto. Fran, él pudo haber hecho una encuesta en su canal de... No, eso no sirve para nada. ¿Cómo que un divertimento, como dijo Marchena, que fue Inés Aispun que lo escribió. Ahora, me gustaría entrar pero un tú tema, sabes que Víctor. antes de eso, que lo hablamos también fuera de la grabación, el tema de la independencia del Ministerio Público, ya para terminar con ese tema, yo no sé cómo se justifica que la persona tal vez con mayor poder, exceptuando tal vez al presidente de la República y tal vez la vicepresidenta, que es el Procurador General de la República, con esa discrecionalidad en acusación, pueda, o sea, el salario de 300,000 pesos no es un salario acorde a la función y a la responsabilidad que tiene. Entonces, eso también es una discusión que hay que tener en algún momento. Porque si tú me exiges a mí, mira, yo quiero que tú seas independiente, yo quiero que tú hagas eso, yo quiero que tú cargues con el peso de la sociedad para tú ser la persona que lleve ese brazo ejecutor de la criminalidad, de la persecución de la criminalidad y de la corrupción, que es el tema, yo creo que es uno de los más importantes que tiene el Estado y que tiene la sociedad. No, la independencia es solamente por un tema de combate a la corrupción. Sí, claro, pero tú me estás diciendo a mí que yo voy a perseguir a funcionarios públicos y privados que tal vez han robado millones de pesos, millones de dólares. El elemento de la inamovilidad es interesante. Que pudieran haberlo hecho, claro, pero si lo sometí es porque yo entiendo que sí, que lo hicieron. Pero mira, entonces ese salario no va a acorde. El salario no te dice si una persona va a ser seria o no en su trabajo. No, claro que no. No, pero sí la responsabilidad que conlleva ese cargo. Y te limita porque el perfil que lo va a aceptar. Claro, también. porque llevamos la discusión inversa. No va a ser ya una discusión de poder, de que yo soy el procurador y yo tengo el poder, sino que yo soy el procurador y yo tengo unas condiciones que me permiten a mí tomar cualquier decisión
y subsistir con mi salario. No, y que no me permiten a mí tampoco dejarme seducir por cualquier oferta. No solamente eso. Porque estamos claros, Frank, que 300,000 pesos no es dinero para ese cargo. Bueno, mira, los otros días estábamos discutiendo en Gepiano que en el grupo pusimos como un listado como de los funcionarios mejor pagados que salió. Y yo creo que nadie se quejó de los que están vinculados a la banca. Porque como tú le pides, por ejemplo, a un superintendente de banco que tiene un perfil que en cualquier banco le dieran 60 veces más de lo que está ganando en el Estado, que está ganando justo, o sea, bien. ¿Cómo tú un funcionario que tuviera acceso a ganar tantas veces más eso, que se sacrifique 4 años? La función pública, y eso lo sabe mi hermano Fran más que cualquier persona, es una de las que más te reprocha luego, tú lo hagas bien o mal, porque es un tema partidario. Claro. Entonces, ahora bien. Pero ojo, en el caso de los organismos reguladores, la doctrina te dice que en ese caso el regulador debe ganar equitativamente con el regulado. Claro. Eso está claro. Pero nunca va a ser así. Porque vuelvo y te digo, un funcionario del nivel del superintendente de bancos, en la banca privada le dieran 20,000 veces más. Espera, en términos de sueldo sí gana. Bueno, no tendrá el beneficio de los dividendos, porque la institución no genera 200,000 cosas diferentes. Pero en términos de salario, tanto la regulación de las telecomunicaciones, de la banca. Nada más hay que ver, por ejemplo. Óyeme, tú me dices a mí, por ejemplo, que, bueno, no voy a entrar quizá a nombrar. Porque lo único que pudiéramos hablar del Banco de Reserva, que es el único público, yo creo. Sí. Público en el sentido de que se sabe. Sí. Pero yo lo que te voy a decir es, todo se reduce a lo que dice Víctor y lo que tú dices, a que nosotros debemos tratar las reformas de manera integral y con tiempo y la calma que se requiere. Si yo fuera el presidente Abinader, mira, al PRM le queda mínimo 2 periodos más. O sea, ¿quién ha dicho eso? Bueno, Fran tiene su teoría. Para mí Abinader asegura estos 4 años una reelección del PRM, no de él, y ese incumbente que asuma ese cargo, salvo que venga Godzilla y entre por el malecón y desbarate todo, probablemente va a tener también otro periodo garantizado. Eso tú lo ves hoy. Está bien, puede cambiar mañana, como cambió el panorama totalmente, en el 2019-2020. Totalmente. Ahora, yo agarrar y dijera, miren, yo voy a hacer reformas por sectores durante 10 años, y lo vamos a reformar del año 2024 al 2026, el proceso penal. Vamos a estudiar el Código Penal y el Código Procesal Penal y nos vamos a encargar de crear la reforma. Pero tal vez eso se va a hacer. Porque si se creó ese comisionado de reformas... Víctor, ¿cómo se va a hacer si el Código Penal no se aprobó porque la sociedad se regó? Ese Código Penal no se aprobó porque la sociedad se regó, pero eso le dieron para adelante en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso le dieron con un turbo del carajo. Sí. Eso no se aprobó porque la sociedad se regó. Sí, y hubiésemos tenido un código penal disociado terminológicamente con el Código Procesal Penal, que los jueces iban a tener que hacer interpretaciones extensivas para poder agarrar un tipo penal y ajustarlo a un proceso, porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Entonces, nosotros tenemos, los presidentes, o no los presidentes, los gobiernos, tienen que aprender que la labor de divulgación es lo que te va a diferenciar de que el mensaje llegue de manera idónea o distorsionada. Tú dices, quizás eso es lo que se va a hacer. Yo creo que quizás eso es lo que se puede hacer. O sea, hay un porcentaje de probabilidades de que eso suceda. Para mí, muy bajas. Ahora, bueno, del Código Penal, no sé. Pero de las otras leyes, yo estoy seguro que sí. Pero es que hay un problema práctico. O sea, que aquí hay que separar lo jurídico, lo técnico de lo político. El presidente tiene un tema político, que es que él ha querido ser un reformador. Durante estos 4 años anteriores, él no ha podido reformar nada. ¿Por qué? Porque no ha logrado consensos. Y él quizá no ha entendido que no puede hacerlo solo. Ahora él va a tener un Congreso que todo lo que él mande se lo puede aprobar. Se lo puede aprobar, pero no significa que entre su propia gente no haya diferencias, porque hay diputados que ya han salido a decir, yo no estoy de acuerdo con que se disminuya la Cámara, por ejemplo. Otros han dicho, no estoy de acuerdo con que se unifiquen las elecciones. Otro ejemplo. Ahora espera. ¿Qué pasa? Que el presidente va a tener un Congreso a su favor. No significa que lo que se apruebe ahí como una reforma esté aceptado por la sociedad. Porque ahí vamos a otro rol de la reforma que tú mismo dices, esto hay que hacerlo al paso. Hacerlo al paso significa buscar consenso, y yo creo que ha habido una animadversión de parte del presidente mismo y de Antoliano Peralta de recibir críticas a esta propuesta. No, esta es la propuesta y punto. No, yo creo que buscar consenso. Yo no digo que hacer. No, pero mira, vamos a esperar. Hacerlo al paso no es buscar consenso, es justificarse. Ayer que yo estaba comentando la sentencia del caso de Brecht, yo concluía un comentario diciendo que nos guste o no nos guste, lo importante es que la sentencia esté bien sustentada. Claro. Si a mí un juez en un caso particular me parte,
pero me explica, aunque yo no esté de acuerdo con su justificación, pero me explica por qué, a mí lo que me queda es recurrir, en caso de que sea que se pueda recurrir. Ahora, yo lo que no puedo es, en el caso de estas reformas, o de esas reformas, entender que algo es así ya porque alguien lo dice. Porque ahí vamos a las discusiones. Por ejemplo, la discusión de la cláusula pétrea o del candado, como se le llama, como le llamaron coloquialmente. Es una discusión que tenemos que ver si eso es lo que el pueblo quiere. Lo digo sabiendo que el pueblo quiere eso, pero yo no puedo asumir que ¿Tú crees que debe haber un referéndum? Yo no, el referéndum es otra cosa que incluso fuiste tú como lo explicaste bien, porque yo ni sabía cómo estaba estructurado el referéndum. Yo lo que digo es, tú sometes al pueblo, ¿qué porcentaje, cuánta gente son que deberían votar? En un referéndum debe votar el mínimo un 30% del padrón. Ahora mismo, 2.4 millones de personas. Tú decirle al país que tiene que juntar 2.4 millones de personas. Sin una ley de referéndum. No, pero además con los gastos y el estrés que eso produce. Y sabiendo que siempre el Poder Ejecutivo, como el gobierno de turno, como lo hacía el PLD y como lo hizo el PRM, tiene guagua y tiene movimientos sociales. El gobierno tendrá que hacer campaña a favor de o en contra de. Eso es tú someterte a un trauma innecesario. Claro. Además de que la Constitución es consecuencia, como decía Víctor, de un consenso político, no es nada más jurídico. Entonces, yo soy de lo que pienso, que la premura siempre es peor para tratar cualquier tema. Yo no estoy diciendo que hay que hacer consenso, yo lo que quiero es que se me justifique bien. Porque si esa discusión de si se va a eliminar o no el Consejo Superior del Ministerio Público surge de la oposición. Si se elimina de la Constitución, bueno, pero si la explicación me lo baja en la ley orgánica. No, pero okay, pero ¿qué estoy perdiendo? Si ellos entran con esa explicación y dicen, miren, se va a modificar este artículo, se va a eliminar de la Constitución tal cosa, pero la vamos a meter aquí, pues ya yo sé. Sí, pero ¿cuál es la razón de eliminarlo de la Constitución si al final lo vas a dejar en la ley orgánica? Quizás lo que tú me estás haciendo es, déjame quitarlo ahora de la Constitución para más adelante quitarlo en la ley orgánica, que no requiere un proceso de reforma. Yo creo que eso no es, porque yo estoy convencido de que el presidente Abinader, aunque creo que no lo está haciendo de la mejor manera, él quiere asegurar lo que para él es la independencia. Pero es que no podemos seguir descansando en las buenas intenciones de Luis Abinader. No, pero lo que te digo es que yo no creo que él esté buscando eliminarlo para después dejarlo fuera del rol. ¿Para qué quitarlo? Porque siento que quizá, bueno, no sabemos porque no nos lo explicaron. Es lo que te digo. Ahora, es lo mismo que pasa con la reunificación de las elecciones, que yo en principio lo veo factible, pero a mí me hubiera gustado que la Junta Central Electoral, a la que de seguro no la han consultado sobre eso, diga, mira, nosotros evaluamos, hicimos un informe, una investigación de qué es lo que está generando la alta abstención en el proceso del 20, en el proceso del 24, y uno de esos factores es la división de las elecciones. Ok, pues entonces ya está sustentado. Pero ¿y si no es solo eso? No, pero mira, realmente la única crítica que yo he visto al tema de la división de las elecciones o a que se mantengan divididas es el tema de que pudiera haber un arrastre del presidente a los candidatos municipales. O del partido de gobierno. O del partido de gobierno, exacto. Pero yo creo que es una crítica injustificada porque más que nunca, especialmente aquí en el Distrito Nacional, la gente ha dividido el voto. Pero entonces, Víctor, no lo sabemos. Pero no, claro que sí lo sabemos. No lo sabemos. Claro que sí lo sabemos porque hemos pasado muchísimo tiempo donde teníamos un senador y el alcalde era otro. O sea, un senador de un partido y el alcalde era otro. Y que el presidente era uno y el alcalde y el senador era cada otro. 2 años. Porque también está eso. Tú me estás diciendo pero vamos a reunificar, pero ¿y por qué no vamos a hacer elecciones cada 2 años como antes? Sí, pero igual, Fran, o sea, lo que te digo es que ahora mismo, si bien es cierto que eso pudiera pasar, o sea, pudiera ser que la gente diga, bueno, yo soy del PRM, yo voy a votar por todos los candidatos del PRM y ya, sencillamente. Pero ahora mismo yo creo que la gente está más que nunca informada de que si quiere votar por un candidato, vota por uno, y si quiere votar por otro, vota por otro. Está bien. O sea, como que no está atada a un partido, sino también al candidato. Muy bien, aunque obviamente sabemos que el partido es lo que más influye. Lo que yo te quiero decir es que estamos tomando esa decisión en base a déjame ver cómo está el viento hoy poniendo un dedo arriba. O sea, no, dame instrumentos, como dice Francisco con los otros temas. Yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones. Porque si tenemos una abstención tan alta, ¿cuál es el sentido? Pero yo no sé si esa es la causa de la abstención. No, yo no sé si es. Entonces, pero si no se sabe si esa es la causa de la abstención, ¿por qué esa es la solución? El costo no es mucho mayor. Celebrarla separada no es mucho mayor. Tú me estás diciendo a mí yo no lo sé. Debe ser mayor el costo. Perdóname. Digo, el costo real no, porque tú sabes que técnicamente lo que cuesta una candidatura no es algo que haga sentido, ¿verdad? Pero el costo operativo de la Junta montar las elecciones debe ser mayor montarla 2 veces. Pero Francisco, en este caso, tú me estás diciendo a mí que el paciente tiene la presión alta,
sin decirme de dónde que viene, si es que tiene una infección, si es que tiene... Bueno, o sea, yo no eso lo que, sé. sí, la fiebre no está en la sábana, pero nosotros tenemos que entender que esto es parte de las respuestas populistas a lo que se entiende es lo que la gente quiere. Entonces Esto es una reforma populista. Para mí lo es, pero populista no siempre es con una mala intención. Populista para mí es como si se tratara de un certamen de belleza. Sí, porque el populismo lo que reflejaría sería la representación del pueblo. Claro, el populismo Intenta es, yo ser. quiero ser gracioso, yo quiero hacer lo que la gente quiere. Si yo, por ejemplo, mañana digo Pero eso es lo que deben hacer los políticos, lo que la gente quiere. No, porque el político... Lo que le conviene al país. No, aquí hay un tema. No, Fran, porque ellos representan... Porque la gente puede estar equivocada. Escúchame. Sí, claro, pero ellos representan a esa persona. Víctor, oye, tú eres padre. Tus hijos probablemente... Óyeme, niño. sí, es que el Estado es, a nivel extrapolado, el padre de la sociedad. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi hijo a mí me dice que se quiere comer 6 paletas, él quiere eso. Y yo a mi hijo le doy 2. El Estado Dominicano debe recibir los insumos que su pueblo le pide. Sin embargo, es el encargado, porque el pueblo le dio así el mandato, de saber lo que le conviene o no. Porque el Estado tiene unificado toda la intención de sus votantes, pero también las estadísticas tiene de las más información, necesidades. simple y Claro. llanamente. Entonces, si el Estado Dominicano, si mañana nosotros, por ejemplo, le decimos al Estado Dominicano que queremos, voy a poner un ejemplo tonto, anexarnos a Puerto Rico. El Estado Dominicano no tiene que salir a hacerlo porque ellos sencillamente son un mandante de lo que nosotros queremos. El Estado Pero lo son. No, se eligen. La soberanía reside en el pueblo. Óyeme, De eso no el duda. pueblo los elige destilando quién ellos quieren que dirige el país. Pero ellos no están obligados a hacer lo que nosotros le digamos. Nosotros le dimos el poder a quien nosotros entendemos nos va a representar mejor. Pero eso no quiere decir que ellos tienen que hacer con punto y coma lo que uno le diga. Ahora, lo que la mayoría le diga. El votante, no, porque entonces, ¿cómo tú estás esa mayoría? No, obviamente. Partiendo de que la mayoría del pueblo, mira, exacto. Partiendo de que una preocupación, por ejemplo, el tema de la corrupción, una de las, digamos que de las preocupaciones más altas que tiene el pueblo según la encuesta, etcétera, etcétera, y todo eso. La corrupción mide como 7, 8. Bueno, no sé, pero era una en algún momento, tal vez Sí, ahora pero, no. Oye, me está claro que el presidente tomó la decisión política de abordar el tema de la corrupción. Eso está claro, nadie está en discusión de eso. Ahora, el presidente que tiene mayor información es el que debe hacer una propuesta que sea factible desde el punto de vista de el respaldo metodológico, científico, de análisis, y decirle al pueblo, mira, tú me dijiste que le buscara una solución a este problema, esta es la solución que yo te planteo. Eso está claro. Y el mecanismo definirá quién toma la decisión. En este caso va a ser una reforma constitucional y va a ir al Congreso Nacional. Pero bueno, yo te diría que dejemos pendiente el tema de la cláusula pétrea, que yo creo que tiene una discusión amplia de si eso debería ser o no, o cómo hacerlo, porque ahí nos metemos también el tema del referéndum. Pero dejemos este episodio hasta aquí, ahora, y les invitamos a seguir con nosotros, a seguirnos en Spotify, seguirnos en YouTube y en las redes sociales, y esperen nuestro próximo episodio en el que vamos a hablar sobre la sentencia del caso Odebrecht. Gracias por la sintonía.